aquí en esta, gracias Priscila, si no les molesta, entonces vamos a grabar esta jornada para poder compartirla después a través de nuestras redes sociales. Y comentarle un poco cómo nosotros como Universidad de Tarapacá nos sumamos a esta celebración de digamos, a este Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Para nosotros como universidad es un dominio dentro de la cadena de valor de investigación a la que nos convoca como desafío todos los esfuerzos institucionales para poder proteger a hallazgos que están teniendo nuestros investigadores e investigadoras. La Universidad de Tarapacá en el último tiempo ha exhibido indicadores muy interesantes y una evolución en los resultados de proyectos de investigación, y eso es lo que nos alienta a nosotros como Oficina de Transferencia y Licenciamiento, ¿no? Ir detrás de la custodia intelectual de estas creaciones, ¿no? Y desde ahí es que nos hemos aproximado de alguna forma a este concepto que eh, aterriza como una nave espacial, ¿no? En la academia, y somos nosotros todos estos paladines de la propiedad, de la protección de la propiedad intelectual, que vamos dando de alguna forma estas ideas de buenas prácticas hacia la protección de estos hallazgos. Y en un contexto además que es bastante particular, porque la UTA se inserta, instala y cohabita en una región y declara dentro de su misión institucional como custodia de todo el patrimonio cultural, medioambiental. Tenemos aquí una serie, ¿no?, de microorganismos extremófilos que no hay en otros lados, latitudes del mundo, y hay todo un ejercicio de protección asociado a eso. Y desde ahí es que celebramos entonces esta instancia, agradecemos honestamente, sinceramente, los vínculos que podemos lograr y poder acercar a la comunidad universitaria, a los charlistas, a los y las charlistas que vamos a escuchar hoy. Particularmente agradecer a Fernando Venegas, que a través de quien empezó a concebirse la idea de esta charla. Fernando, quien va a moderar además esta charla, él es el vicepresidente de la red de gestores tecnológicos, y voy a presentar además brevemente a los charlistas. Fernando, tú entras en mayor detalle, pero por ejemplo tenemos la exposición de don Rodrigo Pucci, presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, la CHIPI. Así que saludar a Rodrigo y agradecerle acompañarnos en esta jornada. A Andrea Lobos, presidenta de LES Chile, también muchas gracias Andrea por acompañarnos, y a Christian Schmitz, de la Comisión Constitucional de la Red GT, en esto que va a ser la charla que vamos a conversar en torno a la innovación y la propiedad intelectual y la Constitución, ¿no? Esto que estamos como país enfrentado a este proceso tan importante y vital, es lo que nos va a probablemente acompañar en los próximos 4 décadas que vienen. Así que, nada, Fernando, te dejo la palabra, y enhorabuena para todos, que sea una buena charla. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también, Yerko, que fue mi primer contacto dentro de la Universidad de Tarapacá. Agradecer enormemente el espacio que nos brinda la universidad, como una universidad de región, una universidad pública. Creo que precisamente es uno de los roles que debe tener en este ecosistema, que es precisamente poner a disposición de su comunidad espacios de discusión en torno a temas que son contingentes. Y precisamente el tema que queremos abordar hoy día es un tema que es contingente, que lamentablemente, a juicio, a opinión personal, ha sido un poco capturado por ciertas esferas de discusión. Se ha llevado algo un poco etéreo, pero justamente lo que están haciendo estas distintas organizaciones que hoy día están participando en este panel de conversación, ACHIPI, LES y la Red de Gestores Tecnológicas, son instituciones que lo que han tratado de hacer en el último tiempo, ahí agradecería a alguien que se le quedó ahí un micrófono abierto. Lo que precisamente tratan de hacer estas organizaciones es poner el tema de la propiedad intelectual dentro de un contexto. A pesar de que todos los panelistas de hoy somos de formación abogados, probablemente lo que menos vamos a tratar es un tema jurídico, porque precisamente lo que queremos mostrar es que la propiedad intelectual tiene un contexto, y un contexto que tiene sentido en la vida cotidiana. Y si los países como el nuestro quieren avanzar hacia una sociedad
y una economía basada en conocimiento mucho más inclusiva, mucho más sostenible, la propiedad intelectual es un vehículo importante. Me doy esos pequeños minutos para hacer esa introducción antes de presentar a los panelistas, que esos van a ser las personas importantes el día de hoy. Primero, como les dije, son todos abogados, pero Andrea es una persona que ha trabajado durante muchos años en temas de propiedad intelectual, ha asesorado startups de origen universitario, ha trabajado con grandes compañías también nacionales e internacionales y tiene una visión precisamente del ecosistema de innovación. Por otro lado, también me gustaría presentar a Rodrigo, y representa a LES Chile. Para los que no estén familiarizados, y va a ser una de las primeras preguntas que les vamos a hacer, LES es la Licensing Executive Society, capítulo chileno, y le vamos a preguntar de ahí en breve, Andrea, de qué se trata. Por otro lado tenemos a Rodrigo Pucci. Rodrigo Pucci también es abogado, especialista, tiene un magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante y también ha estado trabajando desde hace muchos años en lo que es la gestión y la protección de activos de propiedad intelectual. Y es una persona que ha visto también esa transición desde que las empresas internacionales eran los principales actores que protegían en nuestro país, a esta evolución en los últimos años donde cada vez surgen más empresas locales, más startups y más universidades que inician sus procesos de protección y transferencia tecnológica. Y finalmente nos acompaña Christian Schmidt de la CASA, de la Comisión Constitucional de la Red de Gestores Tecnológicos. También le vamos a preguntar qué es la Red GT, que a través de esa comisión han venido trabajando desde hace más de un año en un documento que aborde la propiedad intelectual, pero en un contexto más amplio. Cómo la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación deben estar reflejados en la nueva Constitución. Gracias a los tres por participar en el panel, y vamos a ir de inmediato porque el tiempo es breve y nos gustaría que puedan interactuar también con nosotros. Así que todas las personas que quieran hacernos preguntas, por favor déjenlas en el chat, porque al final, los últimos 10 minutos, vamos a dar un espacio para interactuar también entre todos los que estamos participando, dado que somos un número abordable. Y parto contigo, Andrea. Cuéntame un poquito qué es LES Chile y por qué una institución como ustedes es relevante el tema de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica en la nueva Constitución. Muchas gracias, Fernando, y aprovecho también la oportunidad de saludar a todos los panelistas, a nuestros, digamos, anfitriones de la Universidad de Tarapacá y a todos los que están el día uniéndose y celebrando con nosotros este día tan importante que es el Día de la Propiedad Intelectual. Respecto a la organización que yo en este momento represento, que es LES Chile, LES Chile es el capítulo chileno de una organización internacional que actualmente tiene 33 capítulos a nivel mundial, incluido las principales economías del mundo, y en esto quiero decir que es una organización que está bastante presente, sobre todo en Europa, Norteamérica, con LES US Canadá y LES Asia. Y ellos han sido fundamentalmente quienes han tenido la hegemonía en términos de... parece que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Sí. ¿En la pista? Sí. Hay que tratar que se pueda apagar directamente el micrófono, por favor. Exacto. Bueno, gracias. Esta organización tiene como objeto juntar o reunir a profesionales de distintos, digamos, orígenes, profesionales que practican la propiedad intelectual, oficinas de transferencia tecnológica, industria. Digamos que uno de los, de las características de LES es la diversidad de los miembros que la componen, porque básicamente el denominador común y lo que nos une a todos los que participamos en LES es nuestro interés de alguna forma por desarrollar, practicar y potenciar lo que son las prácticas de transferencia de conocimiento y fundamentalmente el licenciamiento de tecnología, ¿cierto? Que por supuesto tienen como base los derechos de propiedad intelectual. Pero nuestro principal objetivo, digamos, o sea, la propiedad intelectual viene a ser, dentro como de nuestra organización, ya es como la base, porque básicamente nuestro mayor interés está en potenciar lo que es la vinculación y las operaciones de transferencia tecnológica y el licenciamiento, y desde esa perspectiva poder, ¿cierto?, de alguna forma promover las mejores prácticas de transferencia y hacer muchas actividades de capacitación. Actualmente, el capítulo de LES Chile que yo represento fue fundado en el año 2007,
Y también, como parte un poco del reflejo que tenemos de la diversidad de nuestros asociados, tenemos oficinas de transferencia que son miembros del ES, tenemos abogados de propiedad intelectual, tenemos ingenieros, ¿ya? Universidades. Acá muchos de nosotros también, de los que están presentes, tienen doble militancia y también están, ¿cierto?, trabajando tanto en LES como en otras organizaciones. Ahora, el cariño especial que le tenemos a esta organización en particular es por su interés por esta vinculación. Y nosotros particularmente para este año nos hemos fijado dos grandes líneas de trabajo o misiones para poder apartar a nuestro ecosistema de innovación y de ciencia y tecnología. Y básicamente una de estas líneas es todo el trabajo que estamos haciendo a través de nuestro comité constitucional, en que hemos desarrollado contenidos y hemos reflexionado respecto a cómo nos imaginamos o cuál es la visión que tenemos respecto a la sociedad que queremos, ¿cierto?, contribuir y que queremos desarrollar para los próximos años a través de nuestra constitución, pensando que el diseño institucional y la constitución, ¿cierto?, es la base para poder de alguna forma darle un motor a todo lo que esperamos que sea el Chile, ¿cierto?, del futuro y del presente. Y por otra parte, también tenemos otra línea de trabajo que es fortalecer lo que es el vínculo universidad, industria, startups y spin-off, porque nosotros también queremos contribuir en ese sentido a través de nuestras experiencias como profesionales y poder de alguna forma apoyar por medio de seguir promoviendo buenas prácticas de transferencia tecnológica. Entonces, esos son como nuestra presentación general, digamos, de nuestros objetivos a corto plazo y también nuestro core de objetivos principales. Muchas gracias, Andrea. Rodrigo, una consulta. Ustedes como asociación que reúne a los profesionales que históricamente se han dedicado a velar por la protección de los derechos de propiedad intelectual en Chile, han promovido un montón de legislaciones, de cambio en la legislación actual. ¿Cuál es tu opinión respecto a la importancia de regular la propiedad intelectual en la Constitución y cómo ésta debería quedar resguardada? A ver, no sé si me están escuchando, creo que sí, porque acabo... Se escucha Perfecto. perfecto. Ya, bueno, antes que todo agradecer la invitación de Fernando y también de la Universidad de Tarapacá a través de Yerko y a toda la gente que está participando acá. Y bueno, yendo derechamente a tu pregunta, bueno, nosotros somos la CHIPI, la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, que es una asociación de bastante larga data dentro de lo que es las asociaciones dentro de nuestro país. Y en dicho sentido, nosotros como asociación siempre hemos tratado de divulgar y difundir y sensibilizar a la opinión pública respecto de lo que es la propiedad industrial e intelectual y lo importante que termina siendo como una herramienta o eje dentro de lo que es el desarrollo de los países. Y en dicho sentido, nosotros creemos que la propiedad industrial e intelectual, digamos, el género de la propiedad intelectual y la especie, pudiéramos ser de calificar a la propiedad industrial, resulta ser uno de los factores más importantes o uno de los elementos importantes a tener en consideración dentro de lo que es el desarrollo de las economías globalizadas. En este sentido, para nadie es un misterio que la economía chilena y tal vez el presunto éxito económico en ciertas áreas ha venido precisamente producto de la liberalización de muchos temas, de muchas áreas de la economía. Y en dicho sentido, se necesita y se requiere de la existencia de un marco normativo que fije contornos discursivos legales para efecto de que puedan existir derechos lo suficientemente claros, determinados y determinables, tanto por quienes desarrollan tecnologías como por los destinatarios. Y en este sentido, ¿por qué es importante? Porque si nosotros nos damos cuenta que en el desarrollo de los países del orbe, aquellos que tienen mayor éxito, siempre ha existido un cúmulo de normas que permite establecer y sostener una claridad conceptual de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y en donde existe una clara participación muchas veces tanto del mundo académico, y por ello valgan nuevamente los agradecimientos a la Universidad de Tarapacá, en cuanto a que resulta sumamente importante que el mundo universitario se embarque en lo que dice relación a la propiedad industrial e intelectual. Y en este sentido traigo a colación, por ejemplo, las invenciones contra las invenciones que se patentaron en torno a la enfermedad de la hepatitis B de un chileno que trabajaba en la Universidad de California, y ahí trajo mucho éxito y mucha importancia respecto a este tipo de invenciones.
Ahora, nosotros como Achipi, en lo que dice relación con la Convención Constituyente, también, al igual que el Es Chile, institución respecto a la cual también le tengo un cariño muy especial, porque también yo estuve ahí presidiéndola en algún minuto, eh, resulta que siempre nosotros hemos estado en contacto tanto con Cristian como con Andrea, y los tres estamos bastante contestes en cuanto a que la Convención Constituyente resulta ser un momento histórico sumamente importante dentro de la historia política de nuestro país. Y en dicho sentido creemos que, y destacamos, y lo hemos conversado, que existe una intención de tratar de proteger la propiedad industrial e intelectual. Y de hecho nosotros en Achipi también constituimos una comisión que se encargaba para tratar de proponer y analizar estos temas, y en los cuales también se tuvo la oportunidad de analizar mucho lo que son las realidades del derecho comparado. Y es así que, por ejemplo, si analizamos constituciones de países como México, de países como Panamá y de un sinnúmero de países, de China, Estados Unidos, o sea, de todos de todos los países del orbe, incluso Bolivia, Portugal, Suiza, todos tienden a establecer normas para proteger la propiedad intelectual e industrial. Y en este sentido yo creo que los contornos a través de los cuales se va a proteger van a depender un poco de lo que es el ánimo constituyente. ¿Por qué? Porque aquí entramos en otra arena, que es el derecho constitucional, en donde la técnica legislativa puede ser muy detallista o puede ser a nivel de principio. Y en dicho sentido podemos estar, como por ejemplo, el parangón de lo no escrito está representado por lo que es el Reino Unido, en donde claramente no tiene una constitución escrita, pero se les reconoce la propiedad intelectual desde la época del Estatuto de la Reina Ana, que fuera publicado allá en el año 1710. Por otro lado, existen normas que son bastante concretas y muy específicas que en general tiende a ser el constitucionalismo latinoamericano. Y en dicho sentido yo creo que va a depender un poco de lo que en este minuto desee la Convención Constitucional, y en este sentido me da la sensación que están optando más por establecer normas bastante más generosas. En dicho sentido, yo creo que hay que tener cautela y prudencia, porque yo creo que el esfuerzo de proteger la propiedad industrial e intelectual existe. Ahora el tema es que lo realicemos de una buena forma y con unos contornos bien determinados para no generar problemas futuros. Y por otro lado, también es importante que se vea el anverso de la propiedad industrial e intelectual, cuál es el desarrollo de las tecnologías que permitan desarrollar tecnologías útiles y que deriven en patentes de invención que en definitiva confieren derechos para poder desarrollar tecnologías. No quiero extenderme mucho más porque me gustaría en este punto también escuchar, y como la idea de esta es tener una conversación, escuchar a Andrea y a Cristian, sobre todo a Cristian que viene del mundo académico, para que vayamos compatibilizando un poco nuestras visiones. Muchas gracias, Rodrigo, y ahí aprovecho de darte el pase, Cristian, pero para hacer, son dos preguntas en una. Uno, de hablar de estos contornos de la propiedad intelectual. Se habla mucho de que la propiedad intelectual debe buscar este equilibrio entre el interés público y el interés privado, pero muchos de los que están acá no son abogados y muchas veces cuesta entender eso. Por favor, cuéntanos qué significa ese equilibrio que debe buscar y que seguramente ese es uno de los contornos que debiese quedar más o menos claro en la nueva Constitución. Gracias, Fernando. Bueno, saludo a todos los presentes conectados, especialmente a Cristian Cuevas y Yerko Ramírez. Los felicito por esta actividad de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Tarapacá. Y aprovecho también extender un cordial saludo al rector Emilio Rodríguez, gran amigo, y gran rector. Así que un orgullo estar en este panel, en esta actividad, y más encima celebrar en forma conjunta el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y primeramente quiero presentar, como Fernando me encomendó al comienzo, la Red GT. Si bien estoy militando tanto en LES como en Achipi, la Red GT hoy día es el sombrero que tengo puesto. La red es una organización sin fines de lucro, nació por ahí el año 2013. Inicialmente juntaba y se asociaban particularmente las recién
nacidas oficinas de transferencia tecnológicas de esa época, que eran unas pocas, promovidas todos en su creación por la Corfo. Nació así el proyecto UTL-1 y a través de los años el número de adherentes, siempre personas naturales, fue incrementándose en la red, promoviéndose siempre lo que es transferencia tecnológica e innovación, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano incluso. Y hoy día la red cuenta ya con más de 100 asociados, un número considerable. Se adhirieron no solamente gente del mundo de las OTLs, sino que también de estudios jurídicos, tenemos miembros y socios de otras áreas del sector de innovación y transferencia del conocimiento. Y hoy día estamos, como también a Chip y también Les, estamos frente a este desafío de asesorar a la Convención Constituyente. En las 3 organizaciones se creó una comisión constitucional. En las 3 comisiones tuve la suerte de participar y sin que nos hubiésemos puesto muy de acuerdo, se logró un consenso muy impresionante en torno a que la propiedad intelectual tiene que estar consagrada en la nueva Constitución. Un segundo consenso que en los 3 documentos aparece claramente esbozado es que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr creatividad, innovación en el país. Y eso nos lleva entonces a proponer un nuevo modelo de desarrollo, no un modelo económico. Lo que proponemos es mucho más amplio. Es un modelo de desarrollo humano, de desarrollo país, en lo económico, social, político, científico, tecnológico, cultural, artístico, en todo orden de cosas. Y ese modelo está basado en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación y emprendimiento. En forma más breve, CTCI más E. Así que eso es lo que promovemos. De por medio está lógicamente lo que ya mencionó Andrea, la sociedad de conocimiento, que es un concepto que nació ya hace muchos años atrás, pero fue promovido también por la UNESCO en el año 2005. Y la propiedad intelectual en todo este sistema juega un rol fundamental para promover, incentivar la creatividad, retribuir a los creadores, a los inventores, a los innovadores y por ende también proteger sus activos intangibles. ¿Cómo? Y aquí llego a lo que nos preguntó Fernando, a través de una regulación equilibrada. Equilibrio que implica conciliar lo que es la protección con lo que es el acceso al conocimiento, a la cultura. Y ese acceso, ¿a quién le interesa? A la sociedad, a todos los usuarios. Ahí estamos todos. Incluso le interesa a los inventores y creadores que todavía no están desarrollando algo. Así que ese es un punto tremendamente importante que muchas veces se olvida. Tener un acceso amplio al conocimiento de punta, al conocimiento que configura el acervo de todo lo que ha creado la humanidad, es fundamental para seguir creando y seguir inventando y generando conocimiento. Entonces, de eso se trata, conciliar, balancear los intereses individuales, que son de los titulares, con los intereses de los usuarios
que están representados por la sociedad. Y eso no es nada fácil. Suena fácil, es fácil de explicar, relativamente fácil, pero el equilibrio es dinámico, es fugaz. Uno lo puede lograr un tiempo, luego aparecen nuevos desarrollos tecnológicos, sociales, normativos, y los equilibrios se corren. Un claro ejemplo es el famoso tratado TRIPS o ATPIC, que relaciona propiedad intelectual con el comercio mundial. En su momento fue un acuerdo totalmente de tejo pasado que protegía más que daba acceso, que representaba los intereses de los inventores, de los creadores más que de las sociedades. Y hoy en día ATPIC es simplemente una base que quedó muy por debajo del actual estándar de protección que se está promoviendo a nivel mundial. Eso por el momento, después vamos ahondando. Muchas gracias, Cristian. Y vuelvo un poco contigo, Andrea. A ti te tocó trabajar años atrás asesorando startups de origen universitario. Y hoy esta actividad la estamos llevando a cabo dentro de una universidad y en el marco de precisamente de una oficina de transferencia tecnológica. ¿Cuál es el rol que tienen las universidades en este ecosistema de innovación y emprendimiento, y en particular respecto a la necesidad o no de protección de los activos que surgen desde estas instituciones académicas? Bueno, yo creo que es muy atingente tu pregunta, Fernando, en el sentido que ya desde hace muchos años se está discutiendo la tercera misión de las universidades relacionadas con todo lo que tiene que ver con el vínculo hacia la sociedad, y que, cierto, han ido dejando poco a poco este rol meramente académico para también tomar un rol mucho más activo en lo que es la investigación y desarrollo y en la creación de conocimiento, manteniendo, ¿cierto?, las líneas de investigación de ciencia básica, pero potenciando también las líneas de investigación de ciencia más aplicada. Me ha tocado trabajar con universidades de distintas macrozonas, macrozona sur sobre todo en particular, en que ellos han determinado como, digamos, como uno de su misión y sus funciones crear valor y crear, digamos, emprendimiento de base científico-tecnológico, porque también lo están viendo como un mecanismo efectivo de poder escalar parte de las investigaciones y los resultados de investigación que se generan en las universidades a través de empresas de base científico-tecnológica. Esto ha sido un proceso de muchos años, porque nos ha tocado, ¿cierto?, ya, no sé, desde los primeros spin-off, años, no sé, 2010 en adelante, ha cambiado mucho, digo yo, el enfoque, y ahora hablamos, ¿cierto?, cada vez de relaciones más sofisticadas entre las universidades, sus investigadores, entre los resultados de investigación y entre cómo van generando políticas que permiten hacer la transferencia y este impacto positivo y el flujo de conocimiento que queremos que llegue, ¿cierto?, desde la academia hasta la sociedad. Y en ese sentido, en este conjunto de relaciones cada vez más sofisticadas y que tienen que ver con los distintos mecanismos de transferencia de conocimiento, ¿cierto?, desde papers, desde publicaciones científicas, congresos, y desde la misma academia de crear, ¿cierto?, a través de el aula y la clase, un pensamiento crítico y crear, ¿cierto?, nuevos profesionales que sean capaces también de desarrollar proyectos por sí mismos, potenciando, ¿cierto?, la investigación y desarrollo. Yo creo que se ha avanzado mucho y justamente ese ecosistema se vincula directamente con las capacidades y este capital social que se ha ido generando en las universidades, potenciado por supuesto con el diseño institucional que se ha ido generando a través de Corfo y el financiamiento de las oficinas de transferencia tecnológica, que les ha permitido crear capacidades instaladas a las universidades para poder hacer investigación y desarrollo, proteger sus activos y sus resultados de investigación, y más allá transferirlo a través de distintos mecanismos. Y es ahí donde la propiedad intelectual, en forma más pragmática, pasa a ser, ¿cierto?, el mecanismo, digamos, por antonomasia para efectos de poder capturar los resultados de investigación. Porque yo siempre que me toca trabajar con grupos de investigación, yo les digo, ustedes están en el laboratorio, están investigando, están haciendo I+D, y perfecto, este es conocimiento. La regla general en el mundo es que el conocimiento es de dominio público. Todo lo que yo publico y todo lo que existe en el mundo, si yo no lo protejo, es de dominio público. Aquí
quizás desmitificar un poco que el hecho de que todo está patentado, eso no es así. La regla general del conocimiento y del acervo cultural es que todo es de dominio público, excepto aquello que cumpliendo requisitos excepcionales, ¿cierto? En torno, por ejemplo, al requisito de patentamiento, permiten a una línea de investigación, a un grupo de investigadores o un spin-off, ¿cierto? Poder capturar el valor y poder con ellos, ¿cierto? Ser, digamos, un vehículo que pudiera eventualmente seguir escalando y capturar inversión dentro. Creo que tuvimos, no sé si soy yo o Sí, Andrea tuvo un pequeño... Bueno, sí, mientras retomamos, vi, Rodrigo, que tú estabas sí, levantando la mano, entonces si puedes sí. ahí... Sí, es que, claro, sí, mientras vuelve la Andrea, complementar y básicamente ir un poco en la misma línea que señalaba Christian Schmidt, esto es que la propiedad industrial e intelectual en sí no puede ser un fin por sí mismo, muy por el contrario, viene a representar un instrumento dentro de lo que es el contexto de lo que es una economía actual, en donde lo que se trata o procura es tratar de generar conocimiento e innovación, y de esa manera generar un ecosistema en donde el Estado no sea solamente el ente a través del cual se reconoce o garantiza los derechos, sino muy por el contrario, ser un agente relevante dentro de lo que es la creación de innovación y tecnología. Y por ello es importante que cuando existe un desarrollo de parte de los distintos pueblos, es necesario que exista una debida armonía entre lo que es el deseo del Estado de generar innovación y tecnología, por otra parte, generar su contraparte, que es la protección de los derechos de quienes tienen el legítimo derecho de haber creado una invención y desarrollar eventualmente tecnología, y por otro lado, esto también deriva en lo que es el desarrollo de los pueblos, porque evidentemente pueblos más desarrollados, que tienen mayor nivel de conocimiento, que tienen mayor nivel de innovación y tecnología, también son mayores recaudadores de dinero que va a generar en políticas públicas que derivan en una mejor mantención y equilibrio de la democracia y en definitiva de la paz social. En definitiva, ¿de qué se trata, creo yo? Y en ese sentido, apuntando a lo que señalaba Christian Schmidt, que la propiedad intelectual en la actualidad existen muchos sectores que la tienden a demonizar como una esfera de protección como absoluta o propiedad quirital hacia la usanza de lo que es mi dominio sobre este vaso. Y no, yo creo que hay que entenderlo en un sentido positivo. Esto es en el sentido de que por un lado está la labor del Estado, que es incentivar la propiedad industrial y el desarrollo a través del aporte incluso de dinero, de transferencias tecnológicas o de lo que sea, pero en definitiva que Chile supere incluso el porcentaje de lo que son los países OCDE que invierten en innovación más desarrollo. O sea, la propiedad intelectual se queda corta con el mero reconocimiento a nivel constitucional, evidentemente, y se justifica en tanto es la cara anversa de una moneda que viene a representar lo que es la inversión en innovación más desarrollo. Si vemos el ejemplo de muchos países comparados, por ejemplo, vemos el caso de Corea del Sur, que es un país sumamente exitoso, en donde existen ciertas normas que a las empresas les empieza a obligar a establecer ciertas normas perentorias para que inviertan en innovación más desarrollo. O el mismo caso de grandes compañías que en la actualidad uno ve que son gigantes tecnológicos, como por ejemplo las mismas empresas Tesla, la misma empresa Apple, todas tuvieran en sus orígenes mucho apoyo o soporte de parte del mismo Estado. Entonces ahí nos damos cuenta que en definitiva los grandes éxitos hoy por hoy que pueden derivar en patentes de invención y que al final del día van a ser dominio de conocimiento público, tienen un origen no tanto en la creatividad furtiva de un gran genio que en algún minuto se le ocurrió un algo, que evidentemente puede ser así, pero existe una política institucional. Y en ese sentido, es lo que señalaba Christian Schmidt, que terminamos concordando los tres cuando hemos tenido conversaciones preliminares, en cuanto a que es necesario proteger la propiedad industrial e intelectual, pero también es necesario fijar criterios, objetivos y principios para que exista una actitud positiva por parte de los estados en el desarrollo de tecnología y de innovación más desarrollo, como se le denomina normalmente. Ahí creo que volvió la Andrea. Así que... Andrea, te perdimos unos minutos, pero... Es un temporal. Acá en Santiago es como un milagro porque de verdad que está lloviendo y se cortó el internet. Pero No te preocupes. Pero mira, retomamos con otra pregunta que viene muy en línea también con la anterior, que tiene que ver un poco con cómo se acaba de promulgar una ley corta de propiedad intelectual. Y cómo esta ley, principalmente en materia de patente,
genera impacto en el quehacer de las universidades, manteniendo esta línea de universidad, transferencia tecnológica, propiedad intelectual? Sí. Mira, yo creo que fundamentalmente esta es la ley corta, viene a modernizar y viene a, de alguna forma, a establecer nuevas instituciones que van a permitir a las universidades quizás poder potenciar lo que es la captura de valor a través de patentes. O sea, ya por el solo hecho de que se incorporen, por ejemplo, el hecho de las patentes provisionales, yo creo que ya va a ser una gran ayuda, porque actualmente la realidad es que se da es que cuando están todavía, ¿cierto? Las investigaciones no tan maduras o no tienen suficiente información, ¿cierto?, para poder presentar una patente definitiva, actualmente se está yendo a otras jurisdicciones, se están presentando patentes provisionales en otros países, eso es lo que se da hoy en día. Entonces el hecho de poder hacerlo en Chile yo creo que es una gran cosa. Por otra parte, yo creo que también el hecho de todo lo que viene relacionado con el depósito de diseños industriales y el certificado de depósito también va a facilitar de alguna forma que ese derecho de propiedad industrial en particular se use más, porque actualmente digamos que en Chile tiene muy poca aplicación y solamente las empresas internacionales muy grandes que necesitan proteger sus depósitos lo usan, pero todo lo que es la creatividad, los diseñadores industriales, los arquitectos, ninguno de ellos lo usa porque es bastante arcaico la forma como estaba actualmente, ¿cierto?, en Chile. Casi todos los países, incluso en Latinoamérica, Brasil, Argentina, y para qué decir Europa, aceptan, ¿cierto?, lo que es el depósito para efecto de los diseños. Y ha potenciado mucho todo lo que es la industria del diseño y todo lo que es, digamos, la actividad creativa y también el comercio relacionado digamos, con todos los aspectos relacionados con diseño y arquitectura. Entonces yo creo que de verdad es una ley que viene, a mi criterio, queda todavía al debe, o sea, podría haber sido aún mejor, pero yo creo que sí va a contribuir y es un avance para, digamos, los que practicamos propiedad industrial y nos va a permitir tener mejores herramientas para poder, ¿cierto?, empaquetar y capturar, ¿cierto?, a través de estas herramientas de derecho de propiedad industrial, los resultados de investigación. Creo, Dame un segundito, Fernando. Es sí, que por supuesto. en ese sentido, esta denominada ley corta viene a significar como una suerte de formalización, un poco, pudiéramos calificarlo así, ¿o no, Andrea?, de la propiedad Sí. industrial. Porque evidentemente siempre nosotros cuando, para que, digamos, los que están escuchando, como Fernando ha dicho, no son abogados, para que entiendan un poco, cuando se presenta una solicitud de patente de invención, es necesario superar un cúmulo de antecedentes formales para poder ser objeto de análisis por parte de los peritos y eventualmente analizar lo que es la patentabilidad de una invención. Y en ese sentido, muchas veces es necesario hacer ejemplos de aplicación y un cúmulo de antecedentes que en ocasiones resulta ser bastante complejo para las universidades o para los solicitantes. Entonces, en ese sentido, la creación de esta institución que viene a recoger un poco lo que es el derecho comparado de las patentes provisionales, que tiene bastante raigambre más bien anglosajona. En ese sentido, claro, se desarrolla una invención y se protege provisoriamente mientras como que se prepara bien el queque, por decirlo de alguna manera. Esto es, tengo la receta, pero me falta concretar y ver si está bien. Pero claro, esto ya da cierto nivel de protección. Y claro, con las otras instituciones que también señaló Andrea, ahí existe una mayor desformalización, porque claramente el mundo del diseño es bastante vertiginoso. Y en dicho sentido, las solicitudes de diseño industrial en Chile eran bastante engorrosas. Y por ello me parece que es un avance bastante radical el establecimiento de este nuevo tipo de instituciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que bienvenido sea la nueva ley corta de propiedad industrial. Así que yo creo que esto es un incentivo para las universidades para que vayan viendo por qué lado pueden ir apostando, porque en definitiva de eso se trata. Y aquí Además, creo, no, inédito en Latinoamérica, porque no hay otro país de Latinoamérica que tiene las patentes provisionales. Yo creo que igual eso es importante mencionar. Así Quizás nos van a es. llegar solicitudes de otros países también de la región. totalmente, totalmente. Lamentablemente no veo a Cristian, pero quiero hacer una pregunta que se la hago por mientras a los dos, así que cualquiera puede tomar el guante y contestar. Vamos a seguir en este mundo, ya un poco le sacamos esta careta a la propiedad intelectual como un fin en sí mismo y que es un medio, un mecanismo para que haya más innovación, para que haya más transferencia tecnológica. Pero también se ha discutido en Chile desde hace unos años esta parte la importancia de que existe una ley de transferencia tecnológica complementaria a una ley de propiedad intelectual. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a una potencial ley de transferencia tecnológica? Andrea. Sí, mira, nosotros la verdad es que discutimos
mucho esto el año pasado, sobre todo a propósito de que justamente era uno de los, digamos, estaba dentro de la agenda del Ministerio de Ciencia, ver el tema de una ley de transferencia tecnológica. Y la verdad es que, ¿qué ocurre? Tenemos ahí, yo creo que como asociación, y lo hemos discutido en algunos sentimientos encontrados. ¿En qué aspecto? En que será necesario regular, digamos, la transferencia de resultados de investigación. Yo creo que siempre y cuando no sea un obstáculo para poder transferir los resultados de investigación. Yo creo que ahí tenemos que nosotros de alguna forma pensar en que quizás si es que existe alguna regulación, esto sea a lo mejor no directamente a través, o revisar si es que esta regulación va a permitir, privilegiar y va a poner, digamos, potenciar los mecanismos de transferencia, pero que no sean una traba, ni más, digamos, burocracia ni requisitos que haya que cumplir para la transferencia. Entonces, básicamente, quizás la pregunta no es si es o no es necesario, sino qué es lo que vamos a regular, ¿ya? Y qué es lo que necesitaríamos. Yo creo que fundamentalmente lo que se requiere, más allá a lo mejor de regular la transferencia misma, sino es regular o de alguna forma permitir y potenciar que el rol del Estado sea, ¿cierto? Seguir, digamos, invirtiendo y seguir potenciando todas las actividades de I+D, todo lo que es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pero no poner trabas, digamos, a su transferencia. No sé, ese por lo menos fue lo que dentro de la conversación que nosotros teníamos. No sé, Rodrigo. Sí, yo comparto bastante lo que dice Andrea, porque en el fondo también hay que entender, y por ello es importante ahí concatenar cuál es el telos, el propósito de la propiedad industrial, porque en el fondo no puede ser, como lo hemos señalado majaderamente, como un fin en sí mismo. Por lo tanto, si entendemos que la propiedad industrial es una herramienta para poder aumentar los estándares de creación de conocimiento, la transferencia tecnológica termina siendo una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque en tanto se obtienen conocimientos con fondos públicos, eventualmente por parte de universidades, la idea es que a partir de este conocimiento se puede ir generando un conocimiento derivado que en definitiva puede terminar generando mayores niveles de conocimiento e innovación. Y ahí es donde se entiende la transferencia tecnológica y se logra entender lo que es el objetivo de la propiedad industrial. En tanto, es un instrumento para un algo, para la consecución de un fin, y no para generar derechos de exclusiva monopólicos por parte de los titulares. Y en dicho sentido, volvemos al origen de lo que fue la conversación cuando comenzamos, que en definitiva se trata de que la ley fije de manera concreta los contornos a través de los cuales se va a proteger la transferencia tecnológica, porque por un lado no puede representar un aprovechamiento, pero por otro lado tampoco puede significar un acaparamiento. Y en ese sentido, lo más importante es que cuando se estén dictando las normas respectivas, sean lo más clara posibles. Y es así que en México entiendo que hay una ley de transferencia tecnológica que estaría dictada y estaría funcionando, pero en general no es un instrumento que esté siendo tan usado en la realidad latinoamericana. Ignoro si en el mundo anglosajón, entendería que sí, de parte de las universidades, pero me parece que es un tema que es importante para el desarrollo de la propiedad industrial en tanto un instrumento para el desarrollo de los pueblos. Sí. Cristian lamentablemente se cayó, no sé. Tuvimos un problema Sí, con Cristian, me avisó por interno de que está con problemas de conexión. Lamentablemente Cristian está, por si acaso, en Concepción. Me imagino que está lloviendo más fuerte en Concepción que en Santiago. En Santiago ya está colapsando todo, así que no sé si en cualquier momento empiezo a quedar sin conexión. Llueven 2 gotas y ya tenemos problemas. Quiero hacerles una pregunta antes de dar espacio por si hay algo de las personas que asistieron hoy día a este panel que nos quieran hacer alguna pregunta también, que les quieran hacer alguna pregunta a ustedes. Es como, esta es la típica que hago, la carta del viejito pascuero. ¿Ah? En este momento ustedes están frente a los convencionales acaban de rechazar 2 normas sobre derecho de autor y propiedad industrial, se generaron 3 normas nuevas que a juicio personal no tienen una técnica jurídica muy depurada, pero por lo menos mejor de lo que se había presentado inicialmente, a título personal lo digo, pero ustedes están frente a ellos, ¿qué les dirían? ¿Qué les gustaría decirles para que para que ellos lo tengan en consideración al momento de regular la propiedad intelectual en la nueva Constitución? Brevemente. Andrea o Rodrigo.
Bueno, a ver, parece que el Andrea se quedó pegado, ¿no? No, no sé. Ah, no, no, está bien. No, básicamente yo le diría a los constituyentes que el modelo de desarrollo que se pretende enarbolar hoy por hoy a través de lo que son, y podemos analizar preliminarmente parte de las normas de la Constitución, no son incompatibles con la propiedad industrial e intelectual. Muy por el contrario, son completamente complementarias. ¿Por qué? Porque la propiedad industrial e intelectual, insisto, es un instrumento que nos sirve para ser competitivos en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo en que cada vez se reconocen más los derechos de los pueblos originarios, en donde se reconoce más el material biológico de los países, tal como lo señalaba ayer con un inicio de esta conversación. Y en ese sentido yo creo que la propiedad industrial no puede ser entendido en tanto solamente la protección de las patentes y de las marcas, sino como un cúmulo de normas que en definitiva derivan en el establecimiento de derechos y de incentivos como contrapartida para poder establecer y generar tecnología, ciencia, respeto a la facultad creadora en tanto derecho humano que se estableció desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el ser humano, en tanto ser superior que tiene facultad creadora, puede desarrollar obras de arte, invenciones y un cúmulo de otros institutos que son recogidos por parte de la propiedad industrial e intelectual. Que vean a la propiedad industrial e intelectual como un amigo, más que como un enemigo contra el cual hay que luchar, sino muy por el contrario, el cual hay que incentivar, y no solamente a través del reconocimiento, sino a través de generar políticas públicas que permitan una mayor entrega de fondos para que se puedan desarrollar mayor cantidad de tecnologías y de desarrollo que van a derivar, en definitiva, en una mayor prosperidad de los pueblos, sobre todo de nuestro país, que en este minuto nos encontramos en este momento político tan trascendental dentro de lo que es la historia de nuestra patria. Eso más o menos creo que sería. Y la Andrea, no sé Andrea, si. por favor. Bueno, particularmente yo creo que me encantaría poder decir a los convencionales el hecho y poder de alguna forma, siendo testigos, ¿cierto?, de lo que implica la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para efectos de igualar la cancha, entender que nosotros ya somos un país que ha alcanzado un nivel de desarrollo en que nosotros somos creadores de conocimiento, y que en la medida que podamos establecer un sistema de asignación de derechos de propiedad a estos resultados de investigación y a todo este conocimiento que se está generando en Chile, esto va a poder permitir que este conocimiento, ¿cierto?, pueda ser capitalizado y pueda ser capturado por nuestra industria local. Yo creo que eso es un tema importante, porque nosotros tenemos grandes desafíos como país en torno a poder financiar un modelo de desarrollo social que contemple, ¿cierto?, una serie de derechos sociales y hay muchas cosas que mejorar en Chile. Pero eso también hay que financiarlo de alguna forma. Para poder financiar eso, ¿qué mejor, cierto?, que poder generar riqueza a través de nuestro propio conocimiento y del conocimiento que generamos. Hoy en día, la única herramienta que tienen los creadores, los investigadores y en general las universidades, los spin-off y los startups chilenos, para poder capturar ese valor y poder escalar sus conocimientos, son las herramientas de propiedad intelectual. Si los dejamos en esas herramientas de propiedad intelectual, básicamente van a tener que emigrar rápidamente a otros países, y todo este impacto positivo que queremos generar, dado que existe un capital social que se ha ido formando en el extranjero, tenemos científicos, tenemos investigadores, tenemos que generar una matriz productiva basada en conocimiento, y qué mejor que sea, ¿cierto?, a través de startups tecnológicos. Ya tenemos varios ejemplos de startups que les ha ido estupendo y que han ido generando todo, digamos, un impacto positivo en la sociedad, y que ya están hasta actualmente, ¿cierto?, desarrollando sus investigaciones, capturando inversión, etc. Sí, yo creo que acá el desafío está justamente el equilibrio, digamos. O sea, nadie habla acá de hacer cosas extremas, pero está comprobado que a mayor protección de derechos de propiedad intelectual se genera mayor inversión en eso. Y nosotros queremos generar, digamos, una nueva clase de empresarios, queremos generar nuevos, ¿cierto?, empresas de base científico-tecnológica y trabajos de alto valor. Y sobre todo este año que estamos celebrando, y que acá, ¿cierto?, hoy día como Día de la Propiedad Intelectual,
está relacionado la juventud, la innovación, ¿cierto? Este año se está celebrando. Cabe señalar que todas las nuevas generaciones de alumnos de pregrado, posgrado, tienen una fuerza creativa y tienen además un capital social generado a través de todo este acervo y de todo lo que se ha invertido en Chile para que se puedan formar en Chile, en el extranjero, pero que eso se quede acá. Y para que se quede acá necesitamos herramientas, necesitamos un modelo institucional, necesitamos normas y necesitamos certeza jurídica. Entonces, les diría que para poder financiar todo lo que queda y para poder tener un diseño de país para los próximos 40 años, necesitamos tener empresas de base científico-tecnológica que generen valor a través del conocimiento y que por lo tanto se necesita consagrar la propiedad intelectual y la propiedad industrial, ¿cierto? En nuestro nuevo texto constitucional, concuerdo contigo, Fernando, en que lo que se rechazó era bastante malo, lo que está ahora está un poco mejor, no es el óptimo, pero que por lo menos se ha ido mejorando y se ha ido elevando la discusión y se han ido redactando normas, digamos, un poco con una mejor técnica legislativa. Esperemos que eso siga mejorando, porque de verdad que es muy necesario. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Dame un segundito, Fernando, es que en ese sentido, y apoyando lo que se señala Andrea, compartiendo plenamente lo que dice, siempre se ha tildado mucho lo que es la economía chilena como una economía extractivista. De hecho, hay ciertos autores que hablan del capitalismo extractivo que existiría en nuestro país. Y si bien es cierto, muchas veces se sostiene que la bondad es una virtud humana, muchas veces en ocasiones es necesario encauzar lo que es esta bondad humana, y yo creo que en muchas ocasiones es necesario encauzarla a través de técnicas legislativas, tal como señala la Andrea. Por ello, yo creo que el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, Corea del Sur, o economías desarrolladas como Finlandia, que muchas veces han reconvertido empresas extractivas luego en empresas tecnológicas, muchas veces no provienen precisamente de lo que es un virtuosismo propio, sino que vienen propiamente en ocasiones por parte de incentivos tributarios, obligaciones normativas, y por ello es importante que exista una depuración de lo que son las normas de propiedad industrial e intelectual, porque compartiendo lo que dice la Andrea en el término de que es necesario fijar bien los contornos de la propiedad industrial con una técnica legislativa o de redacción más depurada, insisto, yo creo que tiene que erigirse como un principio a nivel constitucional que el Estado debe incentivar el desarrollo de políticas públicas para efecto de desarrollar mayor tecnología nacional, sea que esta técnica en definitiva pueda concretarse a través de exenciones tributarias, a través de normas de establecer normas obligatorias para reinversión en innovación más desarrollo con apoyo de las universidades. No sé, esos son temas políticos que se podrán conversar en su minuto, pero a nivel programático creo yo que la convención, más que tratar de eventualmente satanizar el establecimiento de derechos, tiene que mirar esto de un punto de vista positivo, en cuanto a que estamos en una encrucijada histórica en donde se puede cambiar la mirada y hacer una vuelta de tuerca a lo que eventualmente va a ser el desarrollo de nuestro país, al menos por un tiempo que pudiera catalogarse por unos 40 o 50 años que se estima las constituciones latinoamericanas tienden a durar. Así que básicamente eso. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Andrea. De hecho, ya estamos justo a tiempo. También queremos aprovechar estamos cerrando este seminario. De inmediato le voy a dar el pase final a los anfitriones de la Universidad de Tarapacá, pero personalmente quisiera agradecer todo el compromiso que han mostrado. Esta es una de las actividades que como organizaciones, ACHIPI, RedGT y LES, vamos a estar impulsando, ojalá en distintas regiones. Nuestro rol como organizaciones es precisamente poner en la mesa una discusión que vaya más allá de la propiedad intelectual en sí, sino una discusión de dónde la propiedad intelectual inserta en un contexto, y en ese contexto es de que Chile pueda avanzar hacia una sociedad y una economía basada en conocimiento, y hacia un desarrollo económico y social mucho más integrador, mucho más sustentable, mucho más sostenible, mucho más equitativo y mucho más justo. Entonces quisiera agradecerles personalmente, sé que están con muchas actividades. Tuvimos una pregunta del público que la respondimos. De hecho, Marcos Morales preguntaba qué opinión tenían acerca de lo que ha avanzado la Convención Constitucional en Propiedad Intelectual, y lo discutimos acá. Así que dado que no tenemos más preguntas y dado que ya hicimos este agradecimiento, extender el agradecimiento también obviamente a Christian Schmitz, que lamentablemente tuvo un problema de conexión. Los dejamos invitados para el 17 de mayo. Desde estas tres organizaciones estamos organizando, valga la redundancia, una actividad
donde tenemos invitados internacionales, tenemos a Mario Matus, que también vamos a hablar de estos mismos temas, de innovación, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la nueva Constitución y el rol de la propiedad intelectual. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Yerko, y a toda la Universidad de Tarapacá por la invitación, así que los dejamos de inmediato ahí para que ustedes puedan hacer el cierre. Bien, Fernando, de nada, pero también devolverle los agradecimientos, ¿no? Una conversación altamente pertinente a la discusión nacional en estos temas y que nos convoca a todos, probablemente quienes estamos aquí atendiendo la conversación, ¿no? Agradecerle sobre todo además por este énfasis. Es una buena pista cuando nos relajamos y la protección de propiedad no es un fin en sí mismo, ¿no? Y de ahí entonces la convocatoria hacia la movilización, hacia la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento finalmente, es un norte. Una idea para la red GT, quizá inaugurar el Día Mundial de la Transferencia Tecnológica el 27, ¿no? Al día siguiente del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero bueno, fuera de broma, finalmente las universidades regionales, sobre todo, tenemos este rol y hay muchas expectativas regionales en lo que es la transferencia. Ahí desencadena probablemente otra hora de conversación, pero yo creo que es suficiente a esta altura. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Chaito.